Buenas, docente y compañero. Somos el Grupo 1, el cual está conformado por mí, Abraham Mena, Manuel Aguilar Montero, Paulo Manuel Barrera y José Carlos Apestegui. Hoy día le damos la bienvenida a nuestro producto audiovisual, el cual es correspondiente a la experiencia curricular de Cátedra Vallejo. En el video de hoy analizaremos la novela El Tuxteno, la cual fue escrita por el peruano César Vallejo. El Tuxteno es una de las obras más representativas de la literatura de denuncia social en el Perú. A partir de este análisis responderemos la siguiente pregunta, la cual es: ¿puede decirse que la discriminación social es el tema central del Tuxteno, o la novela solo aborda los problemas de la estructura laboral de los indígenas como conflicto social? Nuestro equipo sostiene que la novela El Tuxteno tiene como problema central la discriminación social, ya que César Vallejo muestra cómo los indígenas son tratados como seres inferiores y excluidos debido a su origen, lo que pone en evidencia la injusticia, la desigualdad y los abusos de poder presentes en la sociedad de la época. Aunque la explotación laboral ocupa un lugar importante en la obra, esta no representa el conflicto principal, sino que es una consecuencia directa de la discriminación y la marginación que sufren los pueblos indígenas. ¿Y por qué elegimos este tema como tema principal? Elegimos este tema porque, a pesar de haber sido escrita hace casi un siglo, la obra continúa siendo vigente. Muchas de las situaciones de exclusión, abuso y desigualdad que denuncia César Vallejo siguen presentes en distintos contextos de nuestra sociedad. Por ello, en este video presentamos argumentos y evidenciamos de la novela que respaldan nuestra postura y demuestran que la discriminación social es el eje central, sobre el cual se desarrolla toda la historia. Dicho esto, les voy a pasar con mis compañeros para que puedan seguir explicándoles y que el video continúe. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Manuel Aguilar. En esta entrevista mi compañero Paulo responderá algunas preguntas sobre las obras de César Vallejo y su mensaje principal y las relaciones que tienen con la realidad actual. ¿Qué problemática social denuncia César Vallejo en la novela? Hola, en la novela El Tuxteno, la discriminación social constituye el tema central, ya que a lo largo de la novela de César Vallejo muestra cómo los indígenas son tratados como inferiores y excluidos por su origen, evidenciando la injusticia y la desigualdad presentes en la sociedad de la época. ¿Por qué consideran que la discriminación social es el tema central de la obra? Las principales problemáticas sociales que presenta la novela El Tuxteno de César Vallejo son la explotación laboral. Los obreros trabajan en condiciones muy duras y reciben salarios muy bajos y son tratados de manera injusta. También el abuso contra los indígenas, ya que las comunidades indígenas son despojadas de sus tierras, engañadas y sometidas por quienes tienen poder económico y político. También presenta el imperialismo extranjero. La novela critica cómo una empresa minera extranjera obtiene grandes beneficios de los recursos del Perú mientras perjudica a la población local. También se puede observar que tiene la corrupción y el abuso de poder. Las autoridades, algunos miembros de la élite peruana colaboran con los explotadores en lugar de entender a la población. Y por último también presenta la desigualdad social, ya que Vallejo muestra el fuerte contraste entre la riqueza de unos pocos y la pobreza eh, y el sufrimiento de la mayoría. ¿Quiénes son los principales afectados por la explotación en la novela? Bueno, se considera que la discriminación social es el tema central del Tuxteno porque toda la historia muestra cómo las personas son tratadas de manera desigual según su origen, condición económica y poder. En la novela los indígenas son despreciados, explotados y considerados inferiores por los empresarios y las autoridades. Los obreros sufren abusos laborales y carecen de derechos, mientras los ricos y los poderosos reciben privilegios. También las autoridades favorecen a la empresa minera y permiten los abusos contra la población más vulnerable. Vallejo critica una sociedad en la que la riqueza y el poder determinan el trato que reciben las personas. Pregunta número 5. ¿Qué papel cumplen las autoridades en la empresa minera en la historia?
Bueno, los principales afectados por la explotación en el Tuxteno son los indígenas, quienes son despojados de sus tierras, obligados a trabajar en condiciones injustas y víctimas de abusos y discriminación. También los obreros de la mina, que trabajan largas jornadas, reciben bajos salarios y sufren malos tratos por parte de la empresa y las autoridades. ¿Cómo relaciona la novela con la realidad actual en el Perú? Bueno, en la novela el Tuxteno se relaciona con la realidad actual del Perú porque todavía existen problemas como la desigualdad social, los conflictos entre empresas mineras y comunidades, la explotación laboral y discriminación hacia los pueblos indígenas y casos de corrupción. Aunque el país ha cambiado en muchos aspectos, estas situaciones siguen siendo motivo de debate y conflicto en distintas regiones. Bueno, ahora procederé a declamarles un poema, la cual es de César Vallejo, titulada Los nueve monstruos, que dice así. Y desgraciadamente, el dolor crece, crece en el mundo a cada rato, crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor dos veces, y la condición del martirio es el dolor dos veces, y la fundición de la hierba purísima es el dolor dos veces, y el bien de ser dolernos doblemente. Jamás, hombres, humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tan cerca arremetió a lo lejos. Jamás el fuego, nunca, jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de Salud, fue la salud más mortal. Muchas gracias. Bien, lo que quiero dejar entender con el poema que he declarado, titulado Los nuevos monstruos, se relaciona directamente con nuestra tesis. ¿Por qué? Porque César Vallejo presenta una sociedad marcada por la pérdida de los valores humanos, donde predomina la injusticia, el abuso del poder, la desigualdad y la indiferencia hacia el sufrimiento de los demás. En el poema, el autor utiliza la expresión nuevos monstruos para representar aquellos comportamientos y acciones que deshumanizan a las personas y destruyen la convivencia entre los seres humanos. Aunque el poema no menciona de manera específica a los indígenas ni los hechos del Tuxteno, transmite una crítica a una sociedad que permite la discriminación y la exclusión de los más vulnerables. Esta idea se conecta directamente con nuestra tesis sobre el Tuxteno, ya que en la novela César Vallejo denuncia cómo los indígenas son considerados inferiores por su origen y son víctimas de explotación, son víctimas de maltrato y de humillación por parte de quienes poseen el poder económico y político. Los personajes indígenas son despojados de sus derechos y tratados como simples herramientas de trabajo, reflejando una realidad profundamente injusta. De esta manera, tanto el poema como la novela comparten un mismo mensaje. La discriminación social destruye la humanidad y genera una sociedad cada vez más deshumanizada. A través de ambas obras, Vallejo invita al lector a reflexionar sobre estas injusticias y sobre todo a reconocer la importancia de construir una sociedad basada en la igualdad, el respeto y la defensa de los derechos de todas las personas. Muchas gracias. Después de analizar el Tuxteno, entrevistar a una persona y reflexionar sobre el poema, podemos observar que todos coinciden en una misma realidad. La discriminación y la desigualdad no son problemas que hayan desaparecido con el paso del tiempo. En nuestro ensayo demostramos mediante diferentes evidencias que César Vallejo denunció la explotación de los trabajadores indígenas, el abuso de poder y la vulneración de sus derechos. Además, relacionamos esos hechos con casos reales ocurridos en el Perú, lo que demuestra que muchas de las injusticias descritas en la novela siguen presentes en la actualidad. Por otro lado, la entrevista nos permitió conocer una perspectiva más cercana sobre cómo la discriminación aún afecta la vida de muchas personas, ya sea por su origen, por su condición económica o lugar de procedencia. Esto reforzó la idea de que el problema no solo pertenece al pasado, sino que continúa siendo un desafío para nuestra sociedad en la actualidad.
Asimismo, el poema complementó este análisis al expresar desde un lenguaje más emotivo el sufrimiento, la exclusión y la esperanza de quienes han sido víctimas de estas injusticias. La literatura no solo informa, sino que también nos invita a reflexionar y desarrollar empatía frente a estas realidades. En conjunto, el ensayo, la entrevista y el poema nos permiten comprender que la discriminación social es un problema complejo que requiere conciencia, el respeto por los derechos humanos y el compromiso de toda la sociedad para construir un país más justo y igualitario. Con estas evidencias podemos llegar a la conclusión final de nuestro trabajo. Muchas gracias.